Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una extracción de color en una persona que se ha teñido el cabello por años en rojo. Este tipo de trabajos, créanme, no son nada sencillos porque siento yo que extraer un tono rojo es hasta más complicado que un tinte negro, ya que el rojo es muy difícil de eliminar y por lo regular nos queda, si llegamos a un dorado, nos queda un dorado muy amarillo con tendencia a cobre. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Y recuerden, es muy importante que estén pendientes de cada detalle, porque eso es lo que va a ayudar a resolver todas las dudas que se les presenten. Les presento a Erika. Quiero que observen, ella trae su cabello rojo bien intenso. Trae a la altura de un 6.62. Estos tonos son muy difíciles de eliminar. La primera fórmula que voy a utilizar con Erika va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante de 30 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. ¿Por qué estoy usando 30 volúmenes? Porque los rojos, créanme que son hasta más difícil de retirar que un tono negro. Vamos a empezar a trabajar a Erika. Voy a empezar yo por la parte de enfrente tomando secciones muy delgadas y aplicando el producto respetando como 1 centímetro de raíz. Por la parte de atrás me van a ayudar también las chicas. Esto lo hago porque quiero conseguir una aclaración global casi al mismo tiempo. Cuando ustedes vayan a realizar este tipo de trabajos, les recomiendo que se apoyen con algún auxiliar para que sea la aplicación más rápido y obtengan un resultado más parejo. Yo aplicaré toda la parte de enfrente y las chicas por la parte de atrás. Quiero decirles que Erika tiene muchas canas. Para ella es un problema porque cada 15 días se tiene que estar retocando este tono porque es muy evidente cuando la cana empieza a crecer, ya que el contraste, al igual que con el negro, es muy notorio, ya que la cana es blanca y pues el cabello es rojo. Es por eso que ella también ya tenía ganas de retirarse esta coloración porque quiere un tono que sea más fácil de camuflajear la cana con el color del cabello que ella se aplique. Una vez terminada de hacer toda la aplicación en toda la cabeza, vamos a darle un tiempo de pose natural de 15 a 20 minutos. Vamos a activar un poco el decolorante emulsionando el cabello para que este se active más y se abra un poquito más la cutícula y así obtener mayor aclaración. Pasado el tiempo de pose, vamos a retirar el decolorante como lo están haciendo las chicas, retirando el exceso para encima aplicar una nueva fórmula, pero esta ya va a ser con 20 volúmenes. Igual vamos a hacer 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante en crema de 20 volúmenes más mitad de la ampolleta terapia intensiva de Yenvie. Lo aplicamos de igual manera encima del que retiramos. Quiero que observen que aquí ya se empieza a ver diferencias de tonos. Hay partes donde se ve más claro el cabello y otras partes se ve más oscuro. Vamos a emulsionar para activarlo y obtener una mejor aclaración. Esta es la segunda aplicación que hacemos y lo hacemos con 20 volúmenes. Quiero decirles que extraer tonos rojos del cabello es
hasta cierto punto más complicado que extraer un tinte negro, ya que los tonos rojos se fijan mucho en el cabello y a la hora de quererlos retirar, si tu clienta quiere un super rubio, un rubio ceniza, te recomiendo que le aclares que posiblemente a la primera aplicación no se va a conseguir porque eliminar el rojo, como les decía anteriormente, es algo difícil. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 30 minutos naturales. Pasado el tiempo de pose, llevamos a Erika a lavar el cabello y retiramos esta fórmula con champú de limpieza profunda. Solamente con champú, no vamos a aplicar ningún tipo de mascarilla. Quiero que observen el color que me quedó. Me quedó de medios a puntas un naranja más definido, en crecimiento me quedó más dorado. Es momento de hacer una tercera fórmula para el crecimiento. Aquí voy a utilizar 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. Esta fórmula la voy a aplicar en todo el crecimiento. Quiero que observen cómo se le ve el crecimiento, se ve más claro, se ve más dorado, y esto es porque aquí casi no había saturación de color. De medios a puntas ya el tono rojo se ve más diluido, pero tiene más fuerza el tono cobrizo porque recuerden que ella tiene muchos años aplicándose tonos rojos. Aquí solamente vamos a trabajar en el crecimiento. Vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos naturales. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, a hacer mechas, extracciones de color, decoloraciones y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas el primero en ver el nuevo video. Vamos a hidratar el cabello con suero hidratante de Yenvir. Es muy importante que hidraten el cabello antes de cualquier procedimiento químico. Recuerden que es la base para que el color se fije más. Hay que proteger las puntas. La misma fórmula de decolorante que aplicamos en la raíz, vamos a aplicarla de medios a puntas para ver si logramos un poco más de aclaración. Inmediatamente después vamos a llevar a Erika al lavabo y vamos a retirar el decolorante con champú de limpieza profunda para retirar todos los residuos del decolorante. Quiero que observen aquí en el lavabo cómo la raíz, un poco más lejos de la raíz, se ve bien dorado y de medios a puntas se ve más cobrizo. Aquí nosotros ya vamos a frenar la decoloración, ya no vamos a seguir decolorando porque el cabello de Erika ya se encuentra muy débil de medios a puntas y es por eso que les digo que no prometan ustedes colores cuando traen tintes rojos o tintes negros súper rubios, porque llega un momento con el cual tú ya no puedes continuar con esa extracción de color. En ese momento tú tienes que frenar y es ahí cuando vas a aplicar algún tono para emparejar y que la clienta se mantenga con esa tonalidad, y después de 2 o 3 meses se vuelve a intentar otra extracción, siempre y cuando se haya aplicado tratamientos. La fórmula que voy a utilizar para prepigmentar van a ser 15 gramos de tono 5.4 más 30 mililitros de agua. Esta prepigmentación de 5.4 la vamos a aplicar solamente en lo más dorado. Vamos a hacer una segunda fórmula para medios y puntas de prepigmentación. Voy a utilizar 15 gramos de 6.4 más 30 mililitros de agua. Esta fórmula la vamos a aplicar de medios a puntas. Recuerden que cuando prepigmentan dan una ligera barnizada, no saturan completamente el cabello, porque si saturan
el cabello de la prepigmentación corren el riesgo de que el tinte no se fije adecuadamente. Una vez terminado de aplicar la prepigmentación tanto en crecimiento como de medios a puntas, encima vamos a aplicar el tinte. La prepigmentación no tiene tiempo de pose. Una vez que tú terminas de aplicarla, encima aplicas el tinte. Es momento de hacer la fórmula del tinte y voy a utilizar 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 30 gramos de tono número 6 más 30 gramos de tono 7.1. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula y la vamos a aplicar encima de la prepigmentación. La aplicación vamos a hacerla primero en crecimiento y después de medios a puntas. Vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos. Pasado ese tiempo de pose, vamos a llevar a Erika a retirar el tinte y vamos a dar champú con baño retención de Genvir y posteriormente vamos a aplicar la mascarilla color firme. Es importante que se apliquen los tratamientos adecuados para que haya mayor durabilidad del color, y recuerden que después de una extracción deben de tener muchísimo más cuidado. Para finalizar aplicaremos Sculpting líquido. Recuerden que este es un gel hidratante termoprotector que protege el cabello de las herramientas de calor. Este es el resultado final de Erika. Definitivamente, como ustedes pudieron observar, hicimos 3 aplicaciones de decolorante y no pudimos eliminar ese reflejo cobrizo, ya que ella tiene bastantes años haciéndose aplicaciones en tonalidad roja. Recuerden, cuando estén haciendo una extracción, siempre deben de revisar constantemente la hebra, porque si llega un momento en que esta ya queda muy debilitada, deben de frenar, como fue el caso de Erika. Erika puede intentar otra extracción de color en unos 2 meses más para llegar a ese rubio que ella tanto desea. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden, la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica, así que a practicar, querida familia. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.